Hola, bendiciones, feliz sábado, bienvenido a Somos Familia Podcast. Y este día tenemos un tema sumamente importante, el buen trato dentro de la relación de pareja. Hoy vamos a estar hablando de la importancia de mantener el amor de pareja encendido. Estamos muy contentos en esta preciosa mañana o tarde o a la hora que usted vea este programa, ¿verdad? Tenemos unos invitados de lujo, nuestros amados Rosa y Karen, y nos van a estar contando cómo fue que se conocieron. Amén. Ya, para nosotros es un privilegio y le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando y nos están viendo a través de Radio Aliento y todos los medios que hayan. Para nosotros es un privilegio que el estar aquí. Amén. El poder mostrar y decirle al mundo lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo Dios nos ha cambiado y cómo Dios nos tiene. Amén, amén. Gracias por estar aquí, invitarnos no invitarnos, sino ser parte de el ministerio de Somos Familia. Así que estamos más que bendecidos, más que contentos en este día maravilloso. Sé que este programa va a tocar a muchas personas, muchas parejas, muchos muchachos que están preparándose para un matrimonio. Va a tocar mucho, porque Dios siempre llega a tiempo. Y si ese programa está llegando a su vida en este momento, es porque Dios quiere hacer algo muy poderoso en su vida. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Muchas veces como joven, si es un joven que nos está viendo y piensa, no tengo futuro, no tengo solución, no va a haber nadie que me ame, no hay nadie que me mire. El Señor te está diciendo, tengo un plan. Amén. Tengo un plan contigo. Así que comienza tú, Luis Joel. Bueno. Mire, yo llegué a casa, cuando yo llego a casa, todo comienza así. Esta historia comienza así. Yo llego a casa y me encuentro que Naraí está súper entusiasmada y ella me comienza a contar cómo fue que ustedes se conocieron. Y yo quedé... Así mismo me quedé. Me quedé como que petrificado y yo dije, wow, eso está hermoso, eso está bien poderoso. Necesitamos que las familias de Somos Familia Podcast sepan cómo fue que ustedes se enamoraron, esa historia de amor de Rosel y de Karen. Ajá. Podemos comenzar un poquito con nuestros comienzos como niños. Seguro, seguro. Sí, podemos comenzar un poquito porque quiero que eso explote. Yes. Vamos a comenzar entonces con la cultura familiar de Karen y de Rosel y luego ustedes van a escuchar lo que yo escuché y me quedé así. Bueno, yo te quiero decir que nací desde que estaba en el vientre de mi madre con el rechazo. Wow. Sí. Mi mamá era una joven muy inexperta, una muchacha con sueños, con tantas cosas que las muchachas tienen, pero desafortunadamente o afortunadamente, sí, porque todo es un plan, todo es parte del propósito. Sí pareciera que es un caos el que llega a la vida de una joven, pero Dios tiene un plan. Fíjate que nací ya con el rechazo, mi papá no se hizo cargo de mi mamá, así que yo nací con esa falta de padre. Y una pregunta, ¿cómo era el trato de tu mamá hacia tu papá? Bueno, mira, ellos se separaron. Yo nací y ellos se separaron. O sea que no tuviste la oportunidad de verlo. No tuve. Yo no crecí. Creo que estuve como un mes con él, de nacida. Wow. Cuando él dice, no puedo, soy muy joven, no puedo, es mejor que tú te vayas con tus padres. Y yo me voy a la casa de mis abuelos. ¿Sabes? Que esa niña pequeñita que llega a la casa de mis abuelos de un mes, estuvo escondida en un cuarto porque mi abuelo, como tenía tantos sueños con su hija, porque ella estaba estudiando, estaba becada, era una chica brillante, mi mamá. Entonces, y haber hecho esto para mi abuelo fue quebrar su corazón. Y dijo, bueno, está bien que regrese a casa, pero no quiero ver a esa niña. Wow. Yo no quiero tener ninguna relación con esa niña. Así que yo estuve encerradita y cuando el abuelo pasaba por cerca, me escondían para que él no me mirara. Wow. Pero mira lo mágico, eso no. Lo importante fue que, que la niña empezó a decir, la primera palabra que la niña dijo fue papá. Entonces él se sentía que era a él que yo le llamaba. Wow. Y entonces eso quebró el corazón de mi abuelo.
Así que yo me pegué con mi abuelo como increíble. Entonces yo crecí, mi mamá nunca me habló mal de mi papá. Qué lindo. Esto era una cosa que yo extrañaba. Qué hermoso. Extrañaba a mi papá. Yo quería ver a mi papá y mi mamá solo me lo dibujaba. Tu papá es aquí, él era el amor de mi vida, eso es. Pero mi papá no estaba. Pero ella nunca me habló mal de él. Qué bonito. Y me lo figuraba. Mira, yo miraba a todos los hombres con barba que eran mi papá. Oh. Y yo los miraba y yo así será mi papá. Te voy a contar una de las anécdotas. Iba yo en el bus para otra ciudad y yo miré un hombre en un caballo y yo lo vi de barba. Y digo, mami, así será mi papá. Y mi mamá se quedó fría. Era mi papá. Wow. Y mi mamá lloró y me dice, él es Jorge, tu papá. Wow. Wow. Sí, entonces yo siempre, pero ella nunca me habló mal de él. Cuéntale un chin del tuyo. Qué increíble. Ya quiero llorar. Es increíble lo que le pasó a ella. Esas historias ya me las sé un poco, pero en el caso mío pues yo me crié con mi papá y mi mamá. No tengo ningún, como decir, un complaint acerca de mi papá, de cómo él me crió. Pero sí me dolía el maltrato que le daba a mi mamá. ¿Era maltrato físico o emocional? Emocional. Era físico, no los vi. Yo no los alcancé a ver. Tuve pequeño porque mi mamá murió cuando yo tenía 16 años. Wow. Pero el maltrato emocional que le daba él a mi mamá, a mí me dolía. Entonces yo quería bastante a mi mamá. Yo cuando se murió mi mamá, yo pensé, ¿y ahora qué va a hacer de mí? Porque mi papá, él siempre como padre, él estuvo encima de nosotros. Él nunca nos faltó algo, nunca nos faltó un plato de comida en la mesa, nunca nos faltó un cuaderno para ir a la escuela, nunca nos faltó eso. Él trabajó para nosotros. Eso sí, él fue responsable en eso. Y fue lo que te estaba diciendo, de que yo lo aprendí de él. Ya, pero cuando el día que muere mi mamá, ese día yo me determiné y dije, el día en que yo me case, yo no voy a ser como mi papá. Wow. Yo voy a ser diferente. Voy a hacer lo bueno que hizo él y lo malo lo voy a desechar. Wow. Eso fue lo que yo me determiné. Entonces, pues murió mi mamá y yo tenía 16 años, me gradué del bachillerato. Y ahí después mi papá me dice, mi papá encima me dice, ¿vas a seguir estudiando? Entonces me matriculo en la universidad. Cuando estoy en la matrícula de la universidad, viene mi papá y me dice, ¿quieres ir a trabajar al extranjero, acá a Estados Unidos? Entonces le digo, ¿a trabajar? Nunca había trabajado fuera de mi casa. Yo a él le ayudaba siempre. Sí. Siempre le ayudaba en todo, pero ir a trabajar y fuera de la casa. Yo dije, me está echando. Dije. Pero gracias a Dios y yo le dije, sí. Me quedé con la matrícula de la universidad y todo, pero le dije, sí, me voy. Porque yo nunca le había pedido un peso a mi papá. Wow. Nunca se lo había pedido. Siempre lo hacía con mi mamá. Ya, nunca se lo había pedido, entonces a mí me daba no sé qué, papá, necesito esto. Wow. Ya, entonces me era muy difícil. Entonces, cuando me dice él que me voy a venir acá a Estados Unidos a trabajar, pues yo me vine, fui a la embajada, arreglamos todo lo que teníamos que arreglar y me vengo. Voy de regreso, de vacaciones a Honduras. Cuando yo voy con la mente... Pero yo ya tenía 18 años y yo andaba pensando, ya es tiempo de casarme. A los 18 años. Wow. Ya es tiempo de casarme y ando buscando. Y ahí me acuerdo de la iglesia donde murió mi mamá. Mi mamá era cristiana, ella murió en el evangelio. Entonces me acordé de ella y ella me llevaba a la iglesia, pero yo no había aceptado al Señor. Ya. Entonces es uno de los puntos que yo fui... con una disciplina, fui un niño criado con una disciplina donde en mi casa no éramos cristianos, pero ahí nunca se dijo una mala palabra. Qué bonito. Qué lindo. Ya, entonces ahí nunca hubo una gota de alcohol, nunca hubo, y esto que mi papá, él se emborrachaba,
pero fuera. Wow. Ya. Pero en mi casa no, y él no permitía eso para nada. Entonces, pues yo fui criado de esa forma, y esa es una de las partes que yo sigo con eso de lo bueno de mi papá, yo lo agarré. Entonces, yo me lo llevé, me vine acá a Estados Unidos, yo empecé a andar solo. Cuando anduve trabajando en un barco crucero con compañeros, yo los vi a ellos donde se estaban drogando ahí. Me acuerdo que hasta un día me pegó un dolor de muela. Qué cosa más dura, un dolor de muela. Ay, sí. Y en medio del mar, Oh my God. en medio del mar estábamos y yo no aguantaba el dolor de muela. Y me dice ese compañero de cabina, me dice, fuma un poco de esto, me dice, te va a ayudar. Y yo le digo, no, me quedo con el dolor, le dije. Wow. Dios mío. Me quedo con el dolor, le dije. Entonces yo pasé esa prueba y pum, me voy de vacaciones. Cuando voy de vacaciones allá, me encuentro con el pastor de la iglesia donde iba mi mamá y me dice, Rosel, me dice, ¿estás por acá? Entonces sí, le digo yo, aquí estamos. Entonces me dice, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Vamos a tener un culto bonito, los jóvenes, dice. Entonces, ahí voy a llegar, le digo yo. El domingo, él me dijo, el culto de los jóvenes era los sábados, creo que era. Entonces, pero yo no fui el sábado, pero yo el domingo dije, voy a ir a la iglesia. Y cuando voy a ir a la iglesia, Espérate. me salté una parte, ¿verdad? Cuando estoy de vacaciones, que he llegado, estoy yo con mi hermana menor, estaba yo sentado en una hamaca. Entonces estaba yo así, debajo de un coco, yo estaba así, yo platicando. Disfrutando. Disfrutando. Yo no sé qué, pero yo le digo a Karen que es que Dios le tuerce el cuello a uno cuando él lo tiene que hacer. Yo no sé cómo yo volteé a ver así Le para torció el atrás. cuello. Detrás de unas cañas Ajá. estaba ella y la hermana Oh my God. esperando el bus. Ajá, el en una transporte. estación. Iban para el colegio. Ajá. Sí. Entonces, y yo la veo, pero yo la quedé volteando a ver. Pero es lo que le digo a ella, lo increíble, que Dios no me puso los ojos en la hermana de ella, sino que me puso en ella. Ya. Entonces, pero yo le pregunto a mi hermana, le digo, ¿quién es esa muchacha? Entonces, me dice, y ahí está mi tía, debe ser hija de mi madrina, dice, Ajá. de mi madrina. Ajá. Entonces, tu madrina, le digo. Entonces, ella dice que es hija de la madrina. Pues yo quedé es hija de la madrina de mi hermana. Entonces, pues pasó eso ese día y así fue cuando ya el domingo Llegamos. llego a la iglesia. Pero mientras Rosel estaba ahí buscando ya a su pareja, yo crecía y sentía una soledad, había un vacío en mí. Y eso se marca cuando uno se crece sin un padre. Había un vacío en mi vida. Y yo decía, Señor, muchas veces yo no sentía que yo le gustaba a los chicos. Me sentía rara. O a veces podía tener un enamorado, pero decía, no, se va a burlar de mí. Va a dejarme como a mi mamá. Había muchos vacíos en mi vida. Y mientras él buscaba, yo estaba buscando de Dios a mi manera. Tal vez no de la manera correcta, pero buscaba de Dios. Y yo le decía al Señor, y fíjate que yo tenía muchos sueños, siempre he soñado, y yo soñaba con un esposo. Y yo entraba a la iglesia del brazo de mi esposo. Cuando iba a verle la cara, me despertaba. Y yo volvía a querer tomar el sueño y no podía conciliarlo. Wow. Pero era un sueño ¿Soñabas con eso? Soñaba con él. Soñaba con mi esposo. Y yo quería un esposo. Yo quería, porque cuando mi mamá, te conté que yo no me crié con mi papá. Mi mamá se casó de nuevo. Y fue muy tormentosa esa vida mía, esa etapa de crecimiento, porque crecí con un ¿Qué edad padrastro. tenías? Discúlpame. Cuando mi mamá se casa de nuevo, yo tenía 2 años. Wow. 2 añitos. Sí, entonces yo crecí con un padrastro que lo amo, lo amé, pero sí, en su tiempo fue una persona muy dura conmigo, muy dura. Y también empezó el abuso físico, el abuso emocional, no solamente para mi mamá, sino también para mí. Era una cosa que yo decía, yo quiero casarme. Primero lo decía casarme como para salirme de casa, era mi pensamiento. Pero no, yo después, cuando ya fui creciendo, yo decía, yo quiero un matrimonio, pero que no sea igual que el de mi mamá.
quiero un matrimonio para toda mi vida. Qué lindo. Quiero que sea diferente mi historia, porque mi papá la dejó, mi padrastro abusó demasiado de ella, abusaba de toda la familia. Entonces yo no quería repetir esa historia en mí. Y yo lo oraba a Dios. Y yo recuerdo que en un servicio de jóvenes, la maestra de ese día, la hermana que nos estaba dando la enseñanza, dice, vamos a orar por su esposo. Y todos, y fue una oración que yo sé que Dios la escuchó en ese momento, porque yo recuerdo que era, tú sabes, allá las iglesias son las bancas de madera. Y yo recuerdo que me hinqué y yo puse mi cabeza en la banca, di como la espalda al altar y puse mi cabeza. Y con todo mi corazón yo le pedí por mi esposo. Wow. Y yo le decía, Señor, yo quiero un esposo. Y ella decía, yo escuchaba que ella, sigan orando por su esposo. Y era una iglesia muy tranquila, no era como esas iglesias de fuego. Era una iglesia muy tranquila. Y ella decía, sigan orando por su esposo. El Señor se lo va a dar. Pero yo decía, ¿pero dónde está? Y me desesperaba y tomé decisiones equivocadas. Decisiones que yo digo, Señor, tú me guardaste. Qué lindo. Tú me libraste. Y hubo un momento de mi vida que yo decía, Señor, porque yo ya, imagínate, con 18, 19 años, yo sentía que ya me había dejado todo, que ya iba a ser una jamona. No, imagínate, el desespero de uno a veces, y por esos desesperos, a veces uno comete errores. Sí. Entonces yo decía, Señor, pero ya voy a cumplir 17, 18, y miraba que las muchachas tenían su novio, y era bien bonito, y yo nada. Y entonces, tuve decisiones muy equivocadas, decisiones que hubieran sido un fracaso en mi vida. Hoy fuera parte de una estadística de divorciada, de abandonada, de haber tenido hijos sin papá. Así es. Hubiera sido parte de esa estadística si Dios no hubiera llegado a tiempo, si no hubiéramos orado. Russell oraba por su esposa, yo oraba por mi esposo. Veo algo bien interesante en la historia de ustedes, que ya vamos a seguirla continuando, pero yo veo que ambos, tanto Russell como Karen, salieron de hogares disfuncionales, pero en medio de cada una de las historias de ustedes dos, yo escucho una decisión que cada uno tomó de no seguir los mismos pasos que sus padres decidieron tomar, y eso es bien poderoso, porque a veces escuchamos jóvenes o personas adultas que desean casarse y toman como excusa, suelen excusarse de que no tuvimos unos buenos padres, tuvimos una cultura familiar bien fuerte, bien difícil, pero la Biblia nos habla de un Josías, era el joven Josías, que decidió no seguir los caminos de su padre. Y yo puedo ver eso en ustedes, podemos ver eso en ustedes, que ustedes son como esos Josías que se decidieron parar en medio de culturas familiares difíciles y Russell decidió decir, yo no voy a ser ese hombre. Y entonces Karen decidió decir, yo voy a ser una mujer que se case y sea feliz. Qué lindo. Y esto es bien poderoso porque ciertamente Dios no está inventando. Dice la palabra que hay un libro de nuestra vida y ya estaba escrito en el libro de la vida de Karen, ya estaba escrito un Russell, ¿verdad? En el libro de la vida de Russell ya estaba Karen, no era otra, y dice, ¿verdad? No era otra, no era Pepa, ni era, no era Karen para un Russell y un Russell para una Karen. Pues y esto es una historia tan bonita y tan inspiradora para estos jóvenes que tal vez están esperando, para estas familias que, Dios mío, mujeres que tal vez tuvieron una ruptura, un hombre que tal vez no le fue bien y dirá, wow, ¿será que para mí hay esperanza? Pero estamos viendo que, mira, aunque nuestros hogares no fueron hogares perfectos, pero cuando Dios tiene un propósito, Dios llega a la vida de alguien, Dios puede cambiar nuestra historia. Y es lo más bonito. Cuando Karen hablábamos el otro día de la historia, a mí fue tan hermosa que a mí me ministró tanto. Y queremos saber, ¿verdad?, cómo fue que finalmente, cómo Karen llega, o Russell llega a la vida de Karen. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo ustedes ¿Cómo fue ese gran día? Ese día fue maravilloso, pero una partecita, porque cuando Karen llegó, Karen no era de la ciudad donde soy yo. Eran de lugares diferentes. Era lo que dicen Araí, lo que Dios tenía. Qué hermosa. No lo movió nadie. Ella llegó a la ciudad donde yo vivía. ¿A dónde estabas tú? Dios te trajo la bendición a ti, Russell. No, ni se movió. Pero a veces yo digo el diablo se quería meter porque me la trae y ella viene
querer buscar de Dios. Entonces ellas buscan una iglesia y no era la que iba yo. Lo que Era otra iglesia. Era otra iglesia. Sí. ¿Y qué fue lo que pasó ahí, Karen? Bueno. Entonces está bueno, fue impresionante. Tú decías algo importante, Naraí, cuando Dios tiene un plan, porque, ¿sabes? Yo llegué a esa iglesia y, ¿sabes? Era una iglesia que tal vez no estaba, porque podemos ver muchas veces que llega alguien y dice, él es tu esposo. Y, ¿sabes? Una chica de 17 años, empiezan a profetizarme que yo tenía un esposo, ya un señor casi de 50 y un poco más, yo no sé cuántos años. Y dijeron que era mi esposo. Yo salí volada de ahí porque yo dije, no, muchas veces te dicen esas cosas. Sí. No, eso hermana. Está bien. No hagas caso. ¿Cómo va a ser? Una persona que va a ser tu ayuda idónea te va a hacer brillar. Así es. No va a ser para retroceder. ¿Qué va a ser una niña de 17 años con un señor de 50 años que puede ser su abuelo? Yeah. Y me lo profetizaron y yo salí de volada de ahí. Qué poderoso. Y fue cuando me encontré con mi Ay, voz. qué lindo. Eso, no. Se cambió de iglesia y llegó a la iglesia donde murió mi mamá. Ajá. Entonces ella, como yo andaba trabajando en barco, ella llegó antes, yo no estaba en ese tiempo cuando ella llegó, y llego yo el domingo, pues llego como, yo había ido a la iglesia cuando mi mamá me llevaba, y el sepelio de mi mamá, que fue la última vez que yo fui. Ajá. Entonces cuando yo llegué, solo me recuerdo que yo agarré una Biblia y voy a la escuela dominical, pero yo voy volteando a ver con quién me voy a encontrar. Y ya habían despedido a la clase, que fueran a la clase de escuela dominical, que había clases. Entonces, cuando yo llego a la iglesia, a la puerta, me sale ella. Y me dice, oh my God. Y me dice, ¿cuántos años tienes? Me dice. Entonces yo le digo, Dios mío, eso fue directo ahí. No, al grano. Vamos. Yo le digo, 19, le digo. Entonces tengo 19. Entonces cuando me dice 19, cuando le digo 19, me dice, oh, tú vas a mi clase. Me dice, vente conmigo. Me dice, nos fuimos a la clase. ¡Qué tremendo! Y estamos ahí en la clase y ahí fue cuando nos empezamos a conocer porque nadie llegaba. Y la gente no llegó ese día a la clase, solo los dos. Clase. Wow. Solo llegamos los dos y el maestro. Entonces así comenzamos. Una amistad. Qué bonito. Ya nos hicimos muy buenos amigos. Sí. Nosotros fuimos 2 años. Casi 3 años. Cuéntenos un poquito de cómo fue esa amistad. Mira, ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cómo era? Fue un entrenamiento para conocer quién era. Quién eras. Entonces empezamos a ser muy amigos, salíamos a todo lado. Íbamos a la playa, íbamos al río y en la bicicleta, que allá éramos tan libres. Sí. Íbamos a jugar voleibol, sabíamos, yo lo empecé a conocer más, las cosas que le gustaban, él empezó a conocerme a mí. Había un problemita, que a mí no me gustaba él, como pareja. Yo lo amaba como amigo. Como amigo. Sí, pero él sí tenía otro problema, que yo sí le gustaba a él. Wow. ¿Cuál era tu problema? Yeah. Eso me gustó. Me gustaba tanto ella, pero pues yo ahí me había hecho con los demás jóvenes de la iglesia, me había empezado a llevar bien, yo me llevaba bien. Y entonces, yo empecé a ver que ella como que me celaba. Pero yo siempre estaba pensando, me cela como amigo, bastante, me cela como amigo. Y entonces ¿qué está pasando? Y entonces yo ya después, no hallaba, ya después me cela, pero demasiado celos. Y a mí me gustaba, pero demasiado celos. Y ahí después me entró un miedo de decirle que si quería ser mi novia porque la voy a perder como amiga, digo. Ay, qué lindo. Ya le digo que si quiere ser mi novia, me dice que no, ya la perdí, digo. Entonces no quería, y entonces yo sigo en eso. Pasaron los años. Ya pasaron los años y hasta hubieron temporadas de que ella me celaba mucho porque yo me iba con los demás amigos. A veces no la
no la invitábamos a ella porque tal vez iba al colegio o cosas así, y yo andaba de vacaciones, yo había salido del colegio, tenía 19, ella estaba en el colegio, entonces nosotros nos íbamos y ella se ponía molesta. Entonces le dejé hasta sin, no le hablaba. Sí. No le hablaba. Era increíble cómo Dios estaba tratando mi corazón, porque yo sentía ese cuidado, es que se va mucho, y yo no entendía por qué. Porque según mi mente, a mí no me gustaba el muchacho. Wow. Pero mi corazón decía, ¿a dónde estará? ¿Qué pasa? Que el corazón lo reclamaba. Sí. Pues ese día que nosotros comenzamos esa amistad en la iglesia, que empezamos a relacionarnos, pasaron los años, casi 3 años y medio por ahí, que él venía al barco, yo le escribía cartas, él me escribía cartas, venía Navidad, unas tarjetas. Eran de bastantes cartas. Yo no sé si tú te acuerdas de unas tarjetitas. Sí. Unas tarjetitas. Dios mío, yo las tengo en colección. Qué bonito. Hermosas, de amigos. Yo sé que ahora esto nos ha quitado todo. Así es, el teléfono, el celular. Sí, y Rosel me mandaba unas tarjetas hermosas. Las hubiéramos traído, ahí las tenemos. Sí, y era, algunas veces le escribía cartas que a él no le agradaban. Porque yo quedaba en la ciudad y yo le decía, mira, me gusta tal muchacho. Y dice que eso era para él la muerte. Pero como era mi amigo, yo le confiaba cosas a él. Pero a él no le gustaba. Pues no me decía nada. Y entonces ahí empezó 3 años de ser amigos, de herirnos, de buscarnos, de estar juntos, de hacerse cartitas, mantenerse comunicándose. Sí. Ahí entonces llegó el día. El día más especial y más hermoso de mi vida. Ay, yo quiero llorar. Ese día fuimos a caminar a la playa. Allá nosotros vivíamos. Qué hermoso muy cerca. Panorama. Ustedes estaban en la playa ese día. Sí. Son como que muy perfecto. Y el clima. Sientes el aire. Sientes el aire como sopla. Yo me lo estoy imaginando, todo lo estoy viviendo. Bueno, pues ese día fuimos caminando, vamos a la playa, de ahí regresamos. Y entonces él empieza a decirme, yo siempre he querido decirte algo. Ay, ¿para qué fue eso? Y yo le digo, yo también. Pero entramos en una discusión. Dilo tú primero. Y él no. Primero tú. Caminamos millas de distancia. Primero tú primero. Y ahí estábamos. Pero en eso lindo. Llegamos a la casa, al porche de la casa, y entonces Rosel me dijo, ¿qué me dijiste? Pues llegamos al porche de la casa, caminamos como unas 2 millas, creo. Por ahí. Dios mío. Eso era cortito para mí. Era como 2 millas y estábamos, íbamos, es que me recuerdo el lugar ese, la subida de un puente. Íbamos a cruzar un puente, un río. Íbamos a cruzar el río y ahí íbamos. Dímelo tú. Íbamos así. Y cuando llegamos allá a la casa, yo dije no, ya llegamos, tiene que ser ahorita. Le digo, Karen, fíjate que lo que te quería decir era que si quieres ser mi novia. Y me dijo que no. Karen. Le dije que no, porque yo quería decir que sí. ¿Por qué le dijiste que no, Karen? Mira, yo le dije que no porque yo dije, Rosel va a pensar que yo me estoy muriendo por él. No. Wow. Yo no voy a dejarlo pensar eso. Él va a creer que yo estoy tirando la cobija por él, tirando la baba por él. Sí. No, y yo como no le voy para darte el puesto. Para darme un poquito así, hacerme la de rogar. Pero, ¿qué pasó? El muchacho se molestó. Wow. Estuvo 2 semanas sin volver a buscarme. Wow. Y yo dije, hoy sí perdí el galán, como dicen ahí. Sí. Perdí el galán, ¿qué voy a hacer? Y yo ya me estaba muriendo porque no lo había visto. Ahí mi corazón había cambiado. Wow. Ya era mi corazón y era mi mente, que ya no podía estar sin él. ¿Qué pasó? Ese día yo voy saliendo del trabajo, ya me había graduado, ya trabajaba en un banco. Trabajando, salgo del banco y él va pasando en uno de los carros del papá. Cuando yo lo veo, yo no sé si yo te hice como que te detuvieras, pero él se detuvo. Él dice que no me había visto, pero él se detuvo y me dice, ¿vas para tu casa? Y le digo, sí. ¿Y qué te pasa? Y yo dije, sí, y ¡chus! Me subí al carro. Porque yo dije, este galán lo había perdido, ¿qué pasó? Sí. Después de 2 semanas. Sí, 2 semanas, olvídate. Entonces, llegamos, le digo, vas a entrar, y antes no se pasaba más del porche de la casa.
¿quieres entrar? Un ratito voy a entrar. Dice, él estaba ya muy diferente. El amigo que yo tenía, ese compañero, ese que jugábamos, que bromeábamos, estaba con un límite. Y yo le dije, siéntate, y ya nos sentamos. Y yo dije, yo no voy a perder el tiempo. Entonces yo le vi, y digo, Russell, ¿tú quieres ser mi novio? Y ese galán, ¿sabe qué dijo? ¿Qué dijo? No. Oh, my God. Oh, Dios mío. Pero tú, cuando yo te lo dije, tú no quisiste. ¿Y ahora por qué? Y yo no lo dejé ni que terminara. Lo tomé de la mano y le di un beso. Ah, no lo No lo dejé que tuviera opción porque ya era demasiado. Ay, qué lindo. Se descontroló. Ese galán, le di ese beso hermoso. y salió disparado para su casa. Yo dije, lo volví a perder. Ay, Dios mío, lo volví a perder. ¿Y qué pasó? ¿Qué estaba pensando Russell en esos momentos? Bueno, la verdad es que de lo que yo pensé en ese momento, cuando que yo cuando te da el beso, sentí como un miedo. Ajá. Ya. Wow. Porque sentí, ¿será que se está burlando de mí? Ya. Y sabe, en esas 2 semanas que cuando yo le dije, en ese trayecto yo le dije a él, yo soñaba con ella. Ya, yo soñaba. Y yo hablaba. Y yo arropaba, abrazaba la almohada. Yo hablaba con ella. Qué lindo. Yo hablaba con ella. Y yo solito ahí. Y entonces, y ya después cuando me dio el beso, yo me fui y ya. Pero ya después el siguiente día ya fue diferente. Ya, el siguiente día él sabía mi horario de que yo iba para el banco a trabajar. Y a las horas que yo iba a buscar el taxi, que yo sí buscaba un taxi, allí estaba él. Y yo dije, Dios mío, aquí está, ¿y ahora qué? Entonces yo no sabía si es que éramos novios, éramos amigos, yo no sabía, yo lo había besado. Sí, que estaba todo como que estaba todo en el aire. Pero de ahí empezó la historia. Qué linda. Y empezamos a estar más juntos, ya como enamorados. Ya él llegó a la casa. Mi hermana dice, yo los veo ya raro a ustedes. ¿Qué les pasa? Porque siempre era la broma, Rosa llegaba y la broma, y ya no era lo mismo. Entonces ya le dije a mi hermana que sí, que ya éramos novios. Y digo, wow, no es posible. Y todo el mundo contento porque todo el mundo sabía, menos nosotros dos. Todo el mundo decía, él es un buen chico, es esto, pero nosotros no era el tiempo. Yo le digo a Russell, mire Russell, seguramente si nosotros hubiéramos sido novios a los 17 años, no estábamos preparados. Así es. Había que pasar ese proceso de conocernos. Después de que pasó eso, que nos besamos, tuvimos 6 meses y nos casamos. Qué lindo. Wow. 6 meses que nos casamos, empezamos la vida. ¿Hubieron dificultades? Claro que hubieron. ¿Hubieron errores? Claros que hubieron. ¿Qué pasó? Fuimos sinceros, fuimos honestos. Yo cometí estos errores, él cometió sus errores, nos dimos a conocer qué fue lo que pasamos y de ahí comenzamos. Qué lindo. Nunca más esos errores vinieron a la mesa con nosotros. La historia de nosotros comenzó ese día. El pasado pasó. Qué lindo. Y eso es hermoso porque yo escuchando acá la historia de ustedes, una historia bien inspiradora porque a pesar de que vinieron de hogares disfuncionales, qué lindo. Fueron juntos creciendo de una forma saludable en su relación. Emprendieron un tiempo de amistad donde se fueron conociendo, salieron, se rieron, la pasaron lindo. Me imagino no puedo imaginarme el sinnúmero de memorias que deben de haber de ustedes antes de ese momento cuando se dieron ese famoso beso y se hicieron novios, pero yo veo la guianza del Espíritu Santo de Dios en esa travesía de ustedes pasarla bien juntos. Veo esa niña que sufrió, que sufría en su casa y que soñaba con casarse, y veo ese joven que veía el maltrato emocional en su casa y que tomó la decisión de no ser igual Amén. Que su padre. Amén. Y entonces ese propósito de Dios unirse, yo creo que su historia, ese comienzo de la historia de su vida es como una guía para las próximas generaciones, para que las próximas generaciones lo tomen como un ejemplo, porque hoy día
la juventud y también la forma en cómo está corriendo el mundo, que no podemos nosotros negarlo, la forma en cómo está corriendo todo, como que se ha perdido ese respeto y ese entendimiento de vamos a disfrutar la vida, vamos a conocernos. A mí me fascina porque ellos empezaron a conocerse y a pasar tiempo juntos. No había ningún tipo de presión. Disfrutaron la vida juntos hasta que Dios permitió que ellos conectaran. Qué hermoso. Y esto es tan importante, ¿verdad? En la historia de ustedes, a pesar de que no crecieron en esa cuna de que, wow, tuvieron un hogar perfecto, pero ustedes decidieron cambiar. Sí. Ustedes rompieron lo que podía seguirles, ¿verdad? Porque era como que tenían que repetir la historia. Sí. Sin embargo, ustedes determinaron quebrar eso y hacer una historia diferente, una historia nueva. Y algo bien bonito es la importancia, ¿verdad? Lo importante del buen trato dentro de la relación, que creo que ya mismo nos digan, ¿verdad? Qué cosas hacen y cómo se tratan en la casa. Ya estamos, ¿verdad? Casi el tiempo nos corrió. Pero es importante el buen trato porque... Y esto no lo vemos hoy día. Vemos que las parejas jóvenes o las parejas no jóvenes yo he conocido relaciones que se conocieron por Facebook y no se conocían, se mudó de su país y están juntos, pero no hubo un tiempo de conocerse. Entonces repiten los patrones del maltrato, porque uno trae literalmente la mochila de nuestra crianza, hasta que uno dice, espérate, que esto que está en mi mochila no sirve, lo voy a sacar. Vamos a hacer una mochila nueva con nuevas cosas. Entonces, pero es importante el buen trato en la relación, porque no estamos en el tiempo de los cavernícolas, ¿verdad? Que esos hombres con esos bates de piedra y jalaban a las mujeres por las greñas. Bueno, a las que le conquistaron así, la felicito, no sé cómo usted puede. Eso no es, gracias a Dios que no tengo un hombre en casa con un palo de piedra, porque mira, así no se conquista a nadie. Pero realmente es bueno y es fundamental. La buena noticia es que si tal vez en tu casa tú dices, wow, escuchándolo a ellos, qué increíble que ellos rompieron. Aunque creció él viendo un papá que maltrataba, él decidió no ser ese papá maltratante. Amén. Ella, ¿verdad?, creció en un hogar donde había una mamá con un padrastro que también maltrataban, pero ellos rompieron. Hay esperanza, sí se puede romper lo que parece que tenemos que repetir. Y es tan importante el buen trato. Si en tu casa tal vez los platos están volando, no te preocupes, y es la buena noticia. Te traemos esperanza y te queremos decir rapidito queremos que luego ellos nos digan qué usan ellos, qué han incorporado, cómo los ha ayudado ellos en su relación. Pero la importancia del buen trato es fundamental, ya que número uno, fortalece la confianza, ¿verdad? Hay momentos difíciles que todos pasamos, pero cuando somos intencionales en tener un buen trato, ¿verdad? En la relación, esto refleja respeto, valor, consideración entre las dos personas. Y lo primero es que se fortalece la confianza. Número dos, se fortalece el respeto mutuo, ¿verdad? Porque olvídese, me acuerdo una vez que él y yo estábamos, hay veces que se sueltan esos espíritus de discusión. La niña tan pequeña, Licha, era una bebé, nació Licha. Y por todo discutíamos. Se movió la cortina, fue una discusión. El zapato no aparece, una discusión. El nene sacó mal en la clase, la nota, una discusión. Era un espíritu de discusión. Sí. Y me acuerdo que él se fue temprano a trabajar. Ya yo estaba esperando el parlamento mío cuando él llegara para terminar la discusión que dejamos en la mañana, ¿ok? Y él llega con unas flores. Dios, ay, eso me mató. Sí. Yo dije, y me da un beso. Y yo estaba esperando, ya yo tenía todo como yo iba a empezar la discusión, a continuar la de la mañana. Pero él llega con unas flores. No, con eso me conquistó. Yo dije, espérate, se me olvidó hasta lo que estaba molesta, olvídese eso. Tenemos que ser intencionales, ¿verdad? El buen trato fortalece el respeto mutuo, reduce los conflictos, amén, construye un ambiente saludable. También modelamos un buen ejemplo a nuestros hijos, porque amén, ustedes han roto la norma con sus hijos, ¿verdad? Amén. Tienen 3 hijos bellísimos. Y esto es muy importante porque realmente el amor no se demuestra con palabras, ¿verdad? No es que diga te amo, pero no te lo demuestro, ¿verdad? Y esa es la contradicción tal vez que ustedes vieron en sus casas, ¿verdad? Un papá que era trabajador, pero sin embargo en el trato con la mamá no, ¿verdad? No era coherente. Igual Karen, pero sin embargo, Karen, wow, cómo ustedes han roto, ¿verdad? Cómo ustedes han establecido ese buen... Porque ustedes son bellos, nosotros siempre los miramos y son tan lindos. Son ejemplos. ¿Y cómo ustedes han puesto en práctica ese buen trato? Mira, ¿qué cosas hacen? El buen trato es día con día. Amén. Yo fíjate que nosotros no somos ni de mucho celebrar. ¿Sabes por qué? Porque yo celebro hoy. Qué lindo. Eso es bello. Yo celebro hoy. Rosel no tiene día para llevar flores a casa.
Rosel no tiene día para hacer el desayuno en casa. O sea, que no espera el 14 de febrero, no espera un aniversario. No. Yo voy a tener un 14 de febrero super nice cuando he tenido un año. Qué hermoso, así es. Que me han honrado, que me han agradecido. Qué lindo. Entonces, eso ha sido el trato en casa. Igual yo, ¿cómo he sido yo? Dime tú. Ya, el trato de ella ha sido, somos una familia de que hay problemas, lo que estamos hablando. Sí, todos tenemos situaciones. La única diferencia es que nosotros tenemos es que tenemos a Dios en medio. Y ahí cuando Dios es el centro, entonces ahí está el Espíritu Santo. Qué lindo. Dentro de uno. Y entonces está trabajando en uno. Ya. Nosotros hemos tenido problemas. Yo me recuerdo el día de una vez que, no me recuerdo cuál fue, un problemita, pero llegamos al que llegué de trabajar y no le hablé. Yo molesto. Sí. Llegué, no le hablé. Y entonces ella llegó y me vio y todo, ya era hora de acostarnos y todo, y ella, ¿sabes qué hizo? Entonces, llegó, ahí es cuando obra el Espíritu Santo también, porque vino ella y me fue, no, tranquila, ella fue, agarró mis botas de trabajo, las empezó a limpiarlas. A lustrarlas. A darles el brillo, sacarles el brillo y todo. Entonces, cuando yo me las voy a poner en la mañana, las veo, mis botas, no están, yo trabajo construcción, no están llenas de tierra. Y yo digo, aquí hubo mano. Qué linda. Me las puse y me voy a la cama y le doy un beso en la frente. Y ahí se acabó todo. Entonces, eso es, o sea, así es como se solucionan las cosas. Sí. Es cuando hay buenos tratos. O sea, cuando hay porque hay problemas, suceden problemas en cualquier familia. Así es. Pero así un buen trato soluciona todo. Porque nosotros todos lo hemos llevado así en la casa. Porque a ella, no sé, en la cultura de nosotros los hispanos, en el asunto de la casa se la hemos tirado a la mujer. Así es. Ya, así es. Es por cultura. No sé por qué, pero porque yo admiro la cultura americana, que ellos lo hacen todo. Sí. Ellos se mistean todo. Entonces, pero uno, inclusive a mí me crearon de esa forma. Yo en mi casa, Me too. Cuando yo estuve en mi casa, yo nunca estuve metido en la cocina. Y ahora, quien está en la cocina, soy yo. Oye, y tienes un buen sazón. Ay, bueno. Podemos dar testimonio, sí. Son cosas de que Dios lo cambia a uno. Hermoso, así es. Qué lindo. Dios lo cambia a uno. Entonces, y yo pienso que eso es el amor, porque él sabe que tal vez yo no me puedo partir limpiando la casa porque yo soy excesiva limpiando la casa. Entonces él dice, yo te voy a colaborar. Y esa es una parte de cuidarme, porque imagínate, limpiar la casa, cocinar, ir a esto y esto, eso me estresaría demasiado. Pero ¿qué pasa? El buen cuidado de él es menorarme la carga. Cuando yo lo miro a él cargado, yo me he ido a la construcción a ayudarle a Rosel. Qué lindo. ¿Por qué? Porque yo sé que necesita una mano extra, tal vez no con la misma fuerza de él, pero él necesita ayuda. Entonces esos son los buenos tratos. Pensar en el otro. Yo trato como yo quiero que a mí me traten. Qué hermoso. Mira, Jesús demostró que nos amaba con sus acciones. Así es. Y con sus palabras. Amén. Pero sus palabras no hubiesen sido profundas en nuestra vida si antes nosotros no hubiésemos visto sus acciones. Amén. Alguien dijo acerca de las relaciones de pareja, Karen, Rosel, el sinónimo de amar dentro de una relación es ayudarse el uno al otro. Amén. Y también dijo estas palabras, para ya ir cerrando, las palabras dentro de una relación de pareja se hacen más fuertes y válidas cuando van respaldadas por las acciones. Hermoso. Amén. Les invitamos a que ustedes desde sus casas, desde sus hogares, aprendan a ser intencionales. Amén. Aprendamos, joven, que te sacaste el tiempo para escuchar este podcast. Disfruta cada una de las temporadas. Amén. No adelantes las temporadas en las cuales estás.
Así es. Disfruta el tiempo de conocer a tu pareja, saca tiempo para compartir con ella, conocerla, disfrutar con esa persona, disfrutar la vida, no adelante las etapas, espera el tiempo perfecto de Dios. Padre que nos estás escuchando, amén. Madre que nos estás escuchando, necesitas saber algo, que lo que pasó en tu hogar mientras te criabas, tú puedes romperlo, amén. En el nombre poderoso de Jesús, tomando una decisión, poniendo a Jesús en el centro de tu corazón y decidiendo caminar en lo que la palabra de Dios establece para nuestras vidas. Dios puede cambiar tu historia, así como lo hizo con Russell y lo hizo con Karen. Amén. Dios puede darte una relación saludable, aún tú saliendo de un hogar disfuncional. Así Dios puede hacer cualquier cosa. Para Dios no hay nada imposible. Y te invitamos a que invites al Señor al centro de tu corazón, de tu relación. Padre que me estás escuchando, esposa que me estás escuchando en esta hora, quiero que sepas algo. Quizás el comienzo de ustedes fue al revés, porque hay muchas parejas que pasan por esta situación. Comenzaron al revés. Se juntaron y después empezaron a conocerse y han pasado años y a veces quizás te estás lamentando porque no pudo ser de la forma que tú soñaste. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Dios puede darte un nuevo comienzo. Así que hasta aquí llegamos, los esperamos el próximo sábado en Somos Familia Podcast.